Quiero dar la bienvenida al ingeniero Fernán Cañas, amigo personal, profesor universitario, consultor, en nuestro canal, si me lo hubieran dicho antes. Fernán, quisiéramos que pudieras empezar presentándote un poquito. ¿A qué te dedicas? ¿Qué formación tenés? ¿Cuál es tu experiencia académica y profesional? Un poco para poder conocerte. Muchas gracias por la invitación, Eric. Buenas tardes a todos. Yo soy ingeniero industrial, tengo 22 años de experiencia en mi carrera profesional. Además tengo una maestría en ingeniería industrial. Más que todo, la mayoría de mi vida me he dedicado a la consultoría profesional en ingeniería industrial en diferentes áreas. A pesar de eso, he trabajado como gerente en diversas empresas de ámbito logístico, en el área de operaciones, en el área de los transportes, en el área de los bienes raíces, en hospitales, en muchas áreas que comprende la ingeniería industrial. Y más recientemente, en los últimos años, me he dedicado básicamente a continuar con la asesoría, no a trabajar fijo en ninguna organización y por lo tanto pues hago consultorías en todo lo que son las áreas de la ingeniería industrial, distribución de planta, procesos y pues diversas cosas que me dedico. Muy bien. Muchos emprendedores inician su negocio y ya empiezan a trabajar a nivel empresarial. Empiezan con una gran idea y luego se topan el problema de que lo que venden son productos y tienen que manejar su inventario. ¿Qué cosas has visto vos tradicionalmente y durante estos años de consultoría y de trabajo como los principales errores que cometen los empresarios a la hora de manejar sus inventarios? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Te puedo decir que es muy importante, primero que todo, entender si nuestra organización trabaja en un esquema de jalar o empujar. ¿Qué significa eso? Eso significa, dicho en otras palabras, si uno vende para comprar o compra para vender. Es decir, cuando yo trabajo en un esquema de empuje, lo que conocemos como push, yo compro para mantener almacenado y a partir de lo que tengo almacenado yo vendo. Es un esquema un poquitito más difícil de manejar porque uno debe interpretar las necesidades del mercado. Mientras que cuando uno vende para comprar, quiere decir que se da la necesidad primero y esa necesidad jala el inventario para yo poder comprarlo conforme a las necesidades del cliente. La mayoría de la gente lo que hace es el primero, es decir, solamente compran para ver si eso se les vende y eso no deja de ser pues una apuesta muy arriesgada, evidentemente porque uno no sabe los gustos de los consumidores. Entonces, esa es una de las primeras cosas que he visto que pasa. La segunda cosa es que la mayoría de la gente que se dedica a los inventarios no tiene gente profesional. Es decir, tiene gente empírica, es decir, un bodeguero que empezó como ayudante o empezó en diversas áreas. Entonces es gente que no tiene el conocimiento adecuado para poder llevar adelante un inventario. Y nada más recordemos que el inventario es un activo fijo, un activo circulante que debería convertirse o debería estar disponible para liquidarlo en cualquier momento. Y si lo que tenés son pegas, evidentemente no vas a poder salir a liquidarlo. Entonces, esas son quizás de las cosas más comunes que he visto en el mercado. Cuando pensamos en pequeñas y medianas empresas que tienen que gestionar su inventario, ¿qué buenas prácticas y qué buenas recomendaciones podríamos darles? Mira, yo te diría que lo primero es que uno tiene que estar seguro que conoce su inventario. Cuando uno habla de conocer su inventario, no es solamente saber que está ahí, sino te podría decir que uno tiene que saber en qué estado está, saber si las cantidades que tienen corresponde a lo que debería tener, saber también si es un producto que se mueve o no se mueve. También tenés que saber si un producto, por ejemplo, se te está quedando y se te está convirtiendo en una pega, poder identificarlo, es decir, uno tiene que tener ciertas prácticas regulares con el inventario para poder garantizarse que ese inventario está sano.
Eso es tal vez la primera parte. La segunda parte considero que es importante tener clasificado el inventario en un criterio ABC, porque las políticas y los criterios que se utilizan en las categorías A, B o C son diferentes. No podemos pretender que un artículo A lo vamos a tratar de la misma manera que un artículo C, entonces tenemos que tenerlo categorizado. Y una vez que tenemos eso, tenemos que empezar a implementar algunas prácticas muy relevantes dentro de lo que implica inventarios, lo cual implica hacer inventarios cíclicos, implica la sincronización del inventario, implica la depuración del catálogo e implica la introducción de productos nuevos también. Entonces, son una serie de elementos que deberían tomar en cuenta las personas que, independientemente del tamaño del inventario que tengan, lo tengan controlado y totalmente claros de qué es lo que tienen ahí disponible para la venta. Ahora que comentabas el tema de la categorización A, B y C, ¿nos puedes explicar un poquito a qué se refiere eso y cuáles son los diferentes criterios para hacer ese ABC? Bueno, el criterio ABC parte de un principio que la mayoría de la gente lo conoce como el 80-20, sin embargo, el principio de Pareto básicamente lo que dice es que hay muchos triviales y pocos vitales. Es decir, uno tiene que darle énfasis a aquellas cosas que son las vitales, las más importantes en nuestro negocio. De ahí se deriva entonces que vamos a tener una categorización de artículos A, que son los artículos más importantes para nuestra organización, y de ahí pues las otras categorías B y C, siendo C la menos importante dependiendo de la categoría que hayamos utilizado. En tu pregunta de cómo hace uno para hacer esta categorización, normalmente lo típico que hacen las empresas es un ABC de un solo criterio, es decir, es un ABC basado en las ventas. Sin embargo, típicamente sugerimos a nivel de universidad, a nivel de los cursos, que se haga lo que llamamos un super ABC. El super ABC implica utilizar más de un criterio o un ABC multicriterio que tome en cuenta la rotación del inventario, puede ser en unidades o puede ser en colones, podemos también tomar en cuenta evidentemente las ventas, podemos utilizar aspectos relacionados con volumetría, aspectos relacionados con ocupación, valor y muchas otras cosas que podrían ayudarte. Entonces, cuando tenés un ABC multicriterio, vas a tener categorías, por ejemplo, los AAA, es decir, aquellos que fueron A en todas las categorías, y ahí vienen todas las demás hasta llegar a un triple C, que son aquellos que no lograron ni ser A en ventas, ni A en rotación, ni A en utilidad, por ejemplo, y por lo tanto entonces nos permite tener políticas mucho más estrictas o mucho más específicas para artículos A que para artículos C. Entonces, pensamos normalmente, para dar un ejemplo, que los artículos A son aquellos en los cuales yo no podría prescindir de su existencia. Es decir, yo siempre pensaría que el artículo A es la razón por la que me buscan mis clientes. Entonces, uno no debería quedar mal en un artículo A. Y un artículo C es aquel que probablemente al haber otros productos similares o productos sustitutos y demás, no hace tanta falta que yo lo tenga siempre disponible. Por lo tanto, eso hace que las prácticas sean diferentes. Yo voy a querer tener más inventario, más stock del que más se mueve, que es un artículo A, y menos stock de un artículo C. También, por ejemplo, podríamos indicar que la rigurosidad con la que vos evalúas los artículos A es mucho mayor con la rigurosidad que un artículo C. Entonces, es muy relativo. Hemos tenido ejemplos, por darles una idea, en una empresa que manejaba tornillos. Obviamente hay tornillos de 10.000 colones cada tornillo, pero hay tornillos de 1 colón. Probablemente por su valor, un tornillo de 1 colón sea un artículo C, y yo no puedo tener tanta fineza en ir a contar los tornillos de 1 colón. Entonces, eso implicará tener una política o una forma de analizarlos distinta a aquellos tornillos que valen 10.000 colones y cómo se manejan. Más o menos esa es la forma de hacerlo. Muy bien, ahora hablabas de la sincronización del inventario. Me interesa que nos comentes qué es la sincronización del inventario con el proceso de ventas y cuál es el beneficio de tener sincronizado el inventario y las ventas. Ok, cuando nosotros hablamos de sincronización,
tal vez el término no se conoce muy bien así, yo por lo menos es el término que utilizo en mis lecciones y demás y en mi jerga natural. Para mí la sincronización tiene que ver con que mi existencia física tenga una semejanza con el mismo patrón de ventas que yo tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, siguiendo el principio de 80-20 que les dije inicialmente, tenemos que el 20% de mis artículos representan el 80% de las ventas. Si yo tuviera sincronizado mi existencia, quiere decir que mis artículos existentes deberían representar el 80% de mi stock actual en inventario. Ese stock implica, obviamente, no solo lo que tengo en físico, sino también inventarios en tránsito y otras cosas. Pero es decir, si yo tengo el 80% de mi dinero invertido en aquello que más se me mueve, evidentemente voy a tener menos riesgo de caer en un faltante de inventario o menos riesgo de que el producto se me quede. Volviendo a una de las preguntas que me hacías inicialmente, cuando decía que no estaba sincronizado el inventario, es típico ver en las organizaciones donde tenemos una gran cantidad de artículos C, es decir, que rotan poco, que necesitamos tener muchos porque las empresas hoy en día les gusta ofrecer variedad. Entonces, eso hace que se multipliquen las unidades en stock, lo que llamamos un SKU, y por ende el inventario se me multiplica. Entonces, es muy típico encontrar una empresa que tal vez la mitad de su dinero en inventario está en un artículo C. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que le reducís entonces lo que le tenés a los artículos A y B, que son los de mayor rotación. Entonces, eso te puede perjudicar a nivel de flujo de caja por el ciclo del efectivo que tienen los artículos de menor rotación. Eso te puede afectar, evidentemente, en necesitar mayor espacio. Y por supuesto que te puede afectar en tener riesgos de obsolescencia y, evidentemente, lo que les decía al principio, de que puedas tener riesgos de faltante de producto, sobre todo en artículos A. Eso es básicamente lo que buscamos. Muy bien, muchas veces hemos discutido cómo hay empresas que tienen un mes de inventario, 2 meses de inventario, 3 meses de inventario de ciertos productos y el abasto es local. De pronto el proveedor abastece en una semana, 2 semanas. ¿Cómo debería ser el manejo del proveedor local y el proveedor internacional y ese proceso de compra? Porque me parece que en mucho la magia del inventario está en el ejercicio de compra. Sin duda, lo apuntas bien. Cuando la gente analiza los inventarios, el inventario es un efecto de un proceso anterior que es la compra. Evidentemente, si yo no logro ligar adecuadamente mi proceso de adquisición, mi proceso de proveeduría, suplencia, como lo quieran llamar, con mi inventario, evidentemente vas a comprar mal. Normalmente, cuando uno habla de este tema, a nivel mundial se habla, van juntos, y de ahí la importancia de que las empresas trabajen por proceso y no funcionalmente, es decir, no por departamentos. Porque cuando se trabaja por funciones, el departamento de compras es un ejecutor de lo que otras áreas le dicen. O bien, a su propia conveniencia, hace la ejecución de las compras. Entonces, necesitamos claramente que el proceso de compras esté en perfecta sincronía con lo que yo tengo en stock. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, yo debería tener en inventario, en stock, debería tener no tanto más de lo que tarda mi proveedor en traerme el producto. Eso se le conoce como tiempo de aprovisionamiento. Entonces, si por ejemplo mi tiempo de aprovisionamiento local es de 1 semana, ¿por qué voy a querer yo tener tanto más de 1 semana si yo sé que mi proveedor puede reaccionar con esa velocidad? Es decir, estoy sacando recursos que podría utilizar para otras áreas de la compañía y empantanándolas o invirtiéndolas en otra área que de repente no va a rotar como yo quisiera. Entonces, el cuánto más depende de cómo se sienta cómoda la persona, el que maneja el inventario. Pero yo te diría que un factor de seguridad de un 20% es bastante bueno. Entonces, el tiempo de aprovisionamiento más un factor de seguridad entre un 15 y un 20% debería ser suficiente.
sobre todo porque ese factor de seguridad va en relación con la variabilidad que tiene la capacidad de la empresa de traerme el producto. Entonces, si es una empresa local, de repente no es hoy, sino es mañana que me trae el producto, entonces no hay más variabilidad. Cuando ya hablamos de compras internacionales, cambia un poquito la cosa, porque si hablamos, por ejemplo, de un proveedor, hablemos de China, Asia, que tienen tiempos de tránsito en barco de 40, 45 días en algunos casos, no es como que yo pongo la orden de compra y tu producto sale inmediatamente. O sea, tiene que pasar un proceso donde la empresa arma el pedido, en algunos casos lo tiene que fabricar, entonces el tiempo de aprovisionamiento se alarga. Y en algunos casos, pues el buque, aunque tiene un tiempo de tránsito de 35, 40 días, pues hay inclemencias del tiempo, a veces no puede atracar por las mareas, por esto, lo otro. Por ende, en una proveeduría internacional, el tiempo de aprovisionamiento se vuelve un poco más incierto, por lo tanto yo debo tener un poco más de inventario de seguridad. La mayoría de las empresas que traen de afuera, usualmente en el entendido, digamos, de que las importaciones en el extranjero van desde 2 hasta 4 meses aproximadamente, en algunos casos se van hasta 6, implicaría que yo debería tener al menos un mes inventario adicional a ese tiempo de aprovisionamiento. Entonces, es un poco relativo el valor. En dado caso, la forma de identificar cuántos meses de inventario tengo es que uno divide la demanda del artículo entre la cantidad que tengo. Entonces, si yo tengo 1000 unidades y se me consumen 100 unidades mensuales, eso implicará que yo tengo 10 meses de inventario. Evidentemente, eso está basado en promedios y te puede fluctuar para arriba o para abajo. Pero esa es la forma en que uno averigua esos días de inventario, también conocido como tiempo de carestía. ¿Qué herramientas hay, gratuitas o con diversos costos, que le pueden servir a los empresarios medianos, pequeños o a los emprendedores para manejar mejor su inventario? Mira, conociendo la realidad del país, yo pienso que una persona con un buen entendimiento de una hoja electrónica, Excel, que es la más común, podría perfectamente administrar su inventario. Existen herramientas, algunos ERPs gratuitos que podrían servir para administrarlo. Sin embargo, yo creo que en la realidad nacional de las pymes no es lo típico. O sea, lo típico es que se maneje con una hoja electrónica y con unas buenas fórmulas se puede llevar adelante. Creo yo que hay recursos muy útiles en las universidades. Personalmente lo hablo con conocimiento de causa, en que existen proyectos de graduación, proyectos de curso, existen pasantías y muchísimas otras cosas que están al servicio de las empresas y que basta que se acerquen a alguna de las universidades del país para pedir esa ayuda. Entonces, no hay que temer, es mejor ir y pedir un poco de colaboración antes de ponerse uno a inventar algo que tal vez no le vaya a salir como uno pensaba. Todo lo que hemos venido hablando busca gestionar bien el inventario y no llegar a niveles de obsolescencia en el inventario. Pero ¿qué pasa o qué hacer si alguien está manejando su inventario y pronto otro un stock de producto llegó a ese punto de obsolescencia? ¿Qué podrías recomendar ahí? Para mí lo más importante cuando hay una obsolescencia, primero es identificarlo y sacarlo de su stock normal. ¿Por qué razón? Porque me permite a mí saber claramente cuánto es, dónde está, en qué estado está. Y posteriormente deben venir una serie de prácticas, digamos, en grado de complejidad para poder liquidar ese inventario. Probablemente el primero que la mayoría de la gente utiliza es el de un descuento. Entonces primero tendrás que ponerle un descuento, 50%, 30%, etcétera, para ver si eso empieza a rotar. Luego implicará, si no se te vende de esa manera, bueno, dar un descuento mayor y así sucesivamente. Ahora, el tema de los descuentos es relativo, a veces tendría que hacer un 2x1, un 3x1, 10x1, lo que sea. Habrá también circunstancias en las cuales hay que hacer un combo, es decir, que por la compra de un artículo te puedes llevar gratuito.
Y bueno, y después habrá cosas que no es más remedio que, como digo yo a los estudiantes, envolverle una lata de atún y venderlo, porque no hay forma de poder sacarlo. En esos casos donde ya se han agotado todas esas vías, muy probablemente tendrás que liquidarlo al costo. Al costo me refiero es sacarlo del inventario y pasarlo como pérdida. Eso es la última opción. Incluso yo pensaría en una donación antes que eso, porque la donación es deducible del impuesto. Entonces preferiría donarlo a alguien que me pueda dar una factura que sea deducible de impuestos antes de pasarlo al gasto. Eso sería lo que yo haría. Pasando a otra temática en el tema de calidad. Con el tema de calidad, ¿qué cosas podrían hacer los empresarios para mejorar el nivel de calidad de sus productos, de sus procesos? Pero sobre todo, ¿qué cosas se pueden trabajar en el tema de cultura para fortalecer una cultura de calidad? Bueno, el tema de calidad es un tema complejo porque de una u otra forma, lo queramos o no, la calidad es un concepto que depende de cada quien. Es decir, es un concepto subjetivo, a pesar de que existen estándares de lo que se cree que es de calidad o no es de calidad. Para uno mejorar su calidad, tiene que estar seguro que su cliente o que a la persona que va a ser mi comprador, nosotros conozcamos sus necesidades. Es decir, ofrecer un producto que no satisface la calidad o no satisface los gustos o no es valorado sus elementos por el comprador, estás botando tu dinero. Es decir, para yo poder mejorar mi calidad, tengo que estar seguro que los esfuerzos que yo haga van a ser reconocidos y van a ser percibidos por el cliente como algo positivo. Entonces, por darte un ejemplo, una vez en una empresa, nosotros dábamos un servicio de transporte y, bueno, habían varias cosas que andaban mal, pero se nos ocurrió hacer una encuesta con los clientes para ver si cambiábamos los camiones, porque los camiones estaban muy feos. Resulta que hicimos una evaluación con los clientes y ni un solo cliente consideró que los camiones eran importantes. Todas las respuestas fueron enfocadas en que la forma en que el personal se vestía, la seguridad que brindaba el personal y demás, era lo que ellos valoraban. Entonces, es muy importante en la calidad enfocarme hacia lo que el cliente percibe. Entonces, en vez de gastar un montón de millones en camiones, lo que hicimos fue invertir en buenos uniformes, en capacitación, en que la gente se vistiera bien, que tuvieran buenos modales, en que estuvieran bien presentados, etc. Y eso nos dio mejores réditos. Cuando hablas de la parte de cultura, evidentemente la parte de la cultura es muy complicado. Bueno, vos y yo hemos conversado muchas veces de lo que dicen algunos autores de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿verdad? Entonces puedes tener todo muy bien montado, pero si la cultura no anda bien, ¿cómo lograrlo? Mi criterio y mi forma personal de ser es que uno siempre predica con el ejemplo. Entonces, si uno quiere que la gente valore la calidad, si uno quiere que la gente tenga la bodega ordenada, si uno quiere que la gente vaya más allá de sus funciones, eso debe empezar por uno. Entonces, yo debo llegar temprano, yo debo ponerme a barrer con la gente para que también la gente vea que uno no es de oro y que algo le puede pasar si se pone a hacer esas cosas. Y yo diría que ponerse hombro a hombro con los muchachos y las muchachas que uno tenga a su cargo, para que ellos vean que es un asunto de actitud y de esa manera empezar a gestionar, primero con el ejemplo y después con un poquitito de formación que uno mismo se la puede dar. Hay muchísima información en el mercado, hay videos de YouTube, hay videos en muchísimas plataformas, podemos encontrar diversas páginas web donde hay cursos gratuitos de muchísimas cosas, libros, etc. El tuyo es uno de ellos y perfectamente la gente se puede instruir en cosas que no sabía. Entonces, cosas que si le hubieran dicho antes, evidentemente, hubiera reaccionado distinto. Fernán, queríamos darte, Juan Carlos y yo, las gracias por dedicarnos tu tiempo, tu conocimiento, tu actitud y tu energía en este canal, de si me lo hubieran dicho antes. Realmente muchas gracias. Con todo gusto, estamos a la orden.